Detesto los programas de televisión en los que hay público, y más aún aquellos en los que el público presente en el plató interviene. Pues bien, hoy, contradiciéndome, que es cosa que siempre me ha gustado por considerar que se trata de una experiencia enriquecedora y de una excelente terapia para curar los excesos de la vanidad, vamos a hacer en negro sobre blanco un programa cara al público. Detesto la televisión interactiva, aunque no sé con precisión, solo a bulto, en qué consiste esa enésima estupidez tecnolátrica. Pues bien, hoy en negro sobre blanco vamos a hacer un programa más o menos interactivo. Y no detesto, sino todo lo contrario, los desafíos, las apuestas, las aventuras, los dobles y triples saltos sin red, las novedades y esa afición a lo desconocido, al riesgo. En definitiva, es lo que explica que hoy vayamos a hacer en negro sobre blanco, como ya he anunciado, un programa con público activo. Ese público es el alumnado, parte del alumnado de la Facultad de Letras de la Universidad de Tarragona, que en estos momentos llena el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la mencionada universidad. Hoy es aquí 29 de marzo, pero los 55 minutos que ahora empiezan a grabarse no se emitirán hasta la noche del domingo 22 de abril, pocas horas antes de que arranque el día de Sant Jordi en Cataluña, o lo que es lo mismo, el día del libro en toda España. Y como una especie de retiro, de ejercicios espirituales para preparar el advenimiento de ese día, vamos a celebrar hoy aquí el Día del Lector. Tal es el título de esta nueva entrega de Negro sobre Blanco. Y lectores se supone que son, pese a su juventud, o quizá por ella, las 300 personas aproximadamente que desde lo alto de estas pirámides nos contemplan. Están aquí para asistir al 8º encuentro de escritores organizado en esta ciudad, en Tarragona, por el profesor José María Fernández, director del Departamento de Filologías Románicas de la Facultad de Letras. El profesor Fernández está donde debe estar, sentado entre sus alumnos. Y también andan por ahí, en los graderíos, el poeta barcelonés y crítico y ensayista y traductor Enrique Badosa, cuyo último y muy mordaz libro es este, publicado por DVD, Epigramas de la Gaya Ciencia. También está en los graderíos el profesor y poeta, profesor de esta universidad y poeta, Ramón García Mateos, codirector de esta revista poética, naturalmente, La Poesía, señor Hidalgo, cuyo primer número apareció hace algo menos de un año. Es trimestral y se edita a 2 pasos de aquí, en la localidad de Cambrils. Los 2 escritores citados han tenido arte y parte en este encuentro y también han participado en él, entre otros autores que ya han levantado el vuelo, las 4 personas que me acompañan en la tarima. Son 3 mujeres y un varón unidos por un destino común, el de ser novelistas. El varón, dejémosle pasar delante, es Enrique de Eriz, barcelonés, y autor de Historia del Desorden, su segunda novela, que aparece con el sello de Seix Barral. Junto a él y junto a mí, Mercedes Abad, también barcelonesa, cuya primera novela, y si digo primera es porque sus 3 libros anteriores lo fueron de relatos, salió poco antes de las Navidades, publicada por Tusquets. Es esta, Sangre. A mi derecha, Ángeles Caso, asturiana, que allá por septiembre se alzó con el santo y la limosna del premio Fernando Lara, concedido a esta novela, Un largo silencio, Planeta. Y por último, junto a Ángeles, nos acompaña también Lourdes Ventura, palentina, que llega con 2 libros recientes. El ensayo La tiranía de la belleza, salta a la vista que sabe de lo que escribe, también podían haberlo escrito sus compañeras, Enrique no, yo tampoco, y la novela, tercera de las suyas, Casa de Amantes. Los 2 libros son de Plaza Janes. Hasta aquí las presentaciones. A partir de aquí, las reglas del juego. Una primera y no muy extensa, os lo ruego a todos, intervención de cada uno de los artistas invitados que nos hablarán de sus últimos libros. Un breve debate luego, si hay lugar y si hay tiempo, que no lo habrá, para hablar, discutir, plantear un debate sobre algunas de las cuestiones palpitantes, a mi juicio, yo las iré lanzando, de la literatura de nuestra época y de todas las épocas. Y después de la publicidad, media horita, se nos hará cortísima, ya verán, de fuego graneado por parte de los espectadores
espectadores, de los autores sentados en la tarima y de los autores y profesores desperdigados en el anfiteatro, desperdigados entre el público. En esa última parte del programa, los unos y los otros podremos formular cualquier pregunta y ensayar cualquier respuesta dirigida a cualquier persona, ya sea esta de pluma de escribir, ya lo sea exclusivamente de lectura. Sobra añadir que los escritores también pueden dirigirse preguntas o enjaretarse comentarios entre sí sin aguardar a que los estudiantes tomen la iniciativa. Vamos con ello, que las musas repartan suerte y si sale con barba será Dostoyevsky y si no, la putísima Madelón. Ramón García Mateos, la poesía, señor Hidalgo, un título cervantino. ¿Qué es, qué quiere ser, qué va a ser esta revista? Bueno, buenas noches, Fernando, Hola, y a todos los participantes. Bueno, la poesía, señor Hidalgo, es una quimérica empresa editorial que nace muy cerquita de aquí, en un hermosísimo pueblo marinero de la costa de Tarragona, en Cambrils, que llevamos adelante, codirigimos el escritor Juan Ramón Ortega y yo mismo, y que, bueno, pues lo que pretende es situarse como un espacio equidistante, diríamos, en el confuso panorama de la poesía española actual, donde las tendencias, los grupos, las capillas literarias, como yo creo que cualquiera que esté un poco al día en el ámbito de lo literario conoce, están no solamente tirándose de los pelos, sino casi a patada limpia, ¿no? Entonces, en ese panorama, la poesía, señor Hidalgo, es una revista que no es de tendencia, en absoluto. Basta ojear cualquiera de los 3 números que han aparecido hasta ahora para verlo, cómo conviven poetas de los que se sitúan habitualmente en tendencias incluso opuestas o contradictorias. Queremos recoger en ella además también poetas tanto europeos, a los que se están traduciendo, poetas hispanoamericanos y poetas españoles, fundamentalmente de la gente, diríamos, de nuestra generación, de la gente que son las últimas generaciones de la poesía española, pero en ningún caso sin excluir absolutamente a nadie. Y ahí han aparecido pues poemas de Leopoldo de Luis, por ejemplo, poemas de Enrique Badosa, a quien tenemos hoy por aquí, por hablar de autores absolutamente consagrados, o poemas de escritores que no han publicado todavía absolutamente ningún libro. Enrique Badosa, epigramas de la Gaya Ciencia. Enrique, 3 grandes vetas en tu obra poética. La lírica, la propiamente lírica, la de la poesía de viajes, poesía de andar, ver y sentir, y la satírico-epigramática, que es esta. Yo voy a empezar leyendo uno de los epigramas más breves del libro, que dice así: para saber burlarte de los otros hace falta un valor que no te asiste, el de saber burlarte de ti mismo, tú, que siempre te tomas tan serio. ¿Te asiste o no te asiste ese valor, Enrique? ¿Te burlas de ti mismo en este libro? Naturalmente me burlo de mí mismo, porque si no, no me sentiría autorizado a publicar este libro, aunque me hubiera sentido autorizado a escribirlo. Esta creo que es la respuesta más taxativa. ¿Alguna amistad perdida y alguna enemistad ganada por culpa del libro? Enemistad ganada y amistad perdida. Y una amistad que lamento mucho haber perdido. De una persona, varón, poeta, inteligente y que ha tenido una respuesta, no diré su nombre, claro, que me ha sorprendido enormemente. Inteligente pero carente de sentido del humor, al parecer. Carente de sentido del humor, exactamente. Enrique, ¿hace falta alcanzar una edad como lo es la tuya, frisando casi en la ancianidad, para tener el coraje de atreverse a escribir este libro y decir estas cosas que a lo mejor hace 20 o 30 años no te hubieras atrevido a decir? Perdón, tú querías decir no la ancianidad, sino la venerabilidad. Aceptada la enmienda y responde a la pregunta. Acéptalo epigramáticamente, aunque amablemente. Pues, de cierto modo, sí. Aunque yo empecé mi literatura, digámoslo así, o mi posible, presunta poesía epigramática sobre los 40 años. Y este libro es por ahora el último, porque seguirá otro, Dios mediante, también en DVD Poesía, compuesto de 50 poemas, sonetos, exactamente, satírico-epigramáticos, también, no diré contra, pero sí respecto de poetas, entre ellos posiblemente yo también. Y digo posiblemente porque yo jamás digo de mí que soy poeta. Bueno, que conste, Enrique, que yo me autocalifico de anciano y soy 10 años más joven que tú. Léenos un epigrama, el que tú prefieras. Mira, pero voy a leer el epigrama que a la vez decora la portada del libro, por así decir, y que en cierto modo expresa el porqué de esta obra. Antes quiero decir que creo tan importante la poesía y esto no hace imposible
que sepamos tener una actitud incluso satírica acerca de ella y sobre todo de quienes pretenden publicarla con más o menos acierto. Es una paradoja que me parece válida, por no decir necesaria. Enrique, ¿tú conoces el epigrama que un vecino furioso clavó en la puerta de su casa? Porque en el rellano de la Escalera, estoy hablando de antes de la guerra, vivía el escritor popularísimo, entonces Pedro Mata, ¿no? Un escritor casi de novelas de kiosco y además era médico. Y entonces el vecino estaba harto de las... llevaba una vida, pero por favor, llevaba una vida bohemia, en fin, de las subidas, el ascensor, las bajadas, y entonces clavó un epigrama que decía: vive en esta vecindad un medicucho poeta que al final de sus recetas pone Mata. Y es verdad. Y es verdad. Tu epigrama. Pues esto es una suerte de meditación acerca del poeta en nuestra sociedad y de lo que pasa y no pasa con él. Poetisas, poetas, algo impúdicos, casi exhibicionistas muchas veces, por hacer striptease que nadie pide ni suele contemplar ni agradecernos. ¿Por qué tanto salir a un escenario en el que recitamos nuestras vidas mal envueltos en rimas licenciosas o desnudos en verso libertino? ¿Para lucir el cuerpo sin el alma, o bien para que el alma luzca el cuerpo, sin excepción de sexo ni de edad? No siempre sienta bien tanto desnudo, ni a los que se lo encuentran y prosiguen, ni a nosotros, actores sin contrato, y a quienes solo el frío nos abriga y un público sin manos nos aplaude. Gracias, Enrique. Mercedes, no hace falta que cuando Enrique pronuncia la palabra libertino, tú que eres autora, que ganaste el premio de la sonrisa vertical con un libro que se llamaba Ligeros libertinajes sabáticos, ¿no? Me mires como dándote por aludida, porque aquí libertinos lo somos todos, ¿no? Enrique de Eriz, Historia del desorden. Enrique, llega el día del libro, convence en 2 minutos como máximo, y si puede ser uno mejor, a los lectores de que acertarán si mañana compran, o cuando sea, compran esta novela. Bueno, pues les voy a dar 2 razones, me quedan 50 segundos, 45. Una, creo que se lo van a pasar muy bien, y creo que esa es una razón absolutamente legítima. Y la segunda, sospecho que si son humanos, y hasta hoy los lectores lo son, en algún momento se han planteado por lo menos una relativa distancia entre su sueño de lo que quisieran que fuera o podría ser la vida y la realidad de lo que es. Si se han planteado esa duda, yo no les voy, por supuesto, a dar una respuesta, pero en la novela van a encontrar alguna pregunta con la que seguir dándole vueltas a ese hueso. Enrique, la novela lleva en su portada un pájaro, y es una novela que está llena de pájaros. Pájaros de verdad, pájaros de cuenta, pájaros de todas clases, ¿no? Sí. Pájaros inventados en la mayoría de los casos, aunque sí basados en una investigación, efectivamente. Porque para mí era una novela sobre la libertad, y como para cualquiera, desde pequeños, la libertad es la metáfora, perdón, el pájaro es la metáfora de la libertad. Me acerqué a investigarlo y me encontré, por supuesto, que los pájaros son tan poco libres o tan libres como nosotros, es decir, tan esclavos de su naturaleza como nosotros, con la diferencia de que nosotros podemos escoger y ellos probablemente no. La novela, entre otras cosas, es también la historia de una investigación alrededor de un crimen, y la persona que tiene que resolver ese delito se inspira en la conducta de los pájaros para descubrir las pistas dejadas por los delincuentes, ¿no? No exactamente, bueno, digamos, se podría matizar. Hay algo de eso, ¿no? Es una novela en la que un grupo de personajes caracterizados por una cierta rebeldía practican lo que la crítica llama en algún caso terrorismo lúdico, que también habría que discutir mucho. Y uno de ellos es un ornitólogo que le cuenta a los demás historias de pájaros, y ellos se inspiran en esas historias para hacer cosas parecidas, y el narrador, contagiado del entusiasmo de esas historias, nos las cuenta. Forma parte de tu educación sentimental ese libro, en mi opinión maravilloso, que es Las maravillosas aventuras de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. No solo forma parte, sino que de alguna manera en mi sueño infantil de convertirme en escritor estaba esa huella presente. ¿Y los pájaros de Hitchcock? Sí, pero ya, digamos, no tiene que ver con la escritura, forma parte porque, por supuesto, la vi y la disfruté. Sí. Enrique, yo no sé si las personas que en este momento nos están viendo saben lo que es el downshifting, ese movimiento que se ha iniciado en Estados Unidos, que consiste en retirarse un poco de la vida, huir del mundanal ruido, en definitiva. Los personajes de tu novela practican una especie de downshifting, ¿no? Sí, practican Tú también lo has practicado. Yo lo he practicado, vida, ¿no? Yo dejé la profesión de editor para dedicarme solo a escribir. Los personajes lo practican de una manera radical. No solo eso, sino que son, iba a decir una palabra no apta, son bastante molestos, son muy jodidos y se dedican a recordarle a los demás
que ellos sí están trabajando y que ellos sí quisieran hacer como ellos y dedicarse a trabajar menos y disfrutar mucho más, y alguno de ellos paga las consecuencias por eso. Ángeles, en 1998, cuando salió no esta novela, que ha salido naturalmente en el 2000, sino una novela tuya anterior, El resto de la vida, dijiste que no te quedaban fantasmas pendientes. Leyendo esta novela se diría que sí. No sé si lo dije o no lo dije, a saber, ¿no? Pero sí, ¿cómo no voy a tener fantasmas pendientes? No, a lo mejor me refería a fantasmas de ese tipo erótico, ¿no? Que es un poco sobre lo que trataba esa novela, El resto de la vida. Bueno, estoy buscando el titular claro, de prensa para demostrarte que lo dijiste. Sí, no, será verdad. Mira. Pero, sí, fantasmas. ¿Quién no tiene...? Y además, ojalá tengamos siempre algún fantasma, porque, claro, si no, qué aburrimiento, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta es una historia de hombres contada por 5 mujeres. ¿Tú crees? Te lo pregunto. Es una manera de verlo. Bueno, yo creo que es una historia de seres humanos, fundamentalmente, Se ¿no? supone que los hombres y las mujeres son seres humanos todos, ¿no? Por eso digo. Es una historia de gente perseguida, humillada, ofendida, sometida al miedo y sometida a ese largo silencio del título, ¿no? No solo de una manera institucional por parte del régimen franquista, sino de esa forma que a veces es incluso más cruel de la pequeña vida cotidiana, ¿no? Pero también es una historia de mujeres, y yo quería que lo fuera a propósito, porque quería hacer un homenaje a esas mujeres a las que yo he conocido y he querido, mujeres de mi familia, de mi entorno familiar, que tuvieron que pasar por esas condiciones de vida tan duras en la posguerra y sacar adelante a sus familias, porque los hombres no estaban, los que no habían muerto en el frente estaban en las cárceles, ¿no? Todas las novelas de los autores presentes aquí están escritas en tercera persona, menos la tuya. La tuya está escrita en presente indicativo. ¿Por qué? Pues yo creo que a mí me cuesta mucho encontrar la voz de la novela, ¿no? Es algo a lo que siempre le doy muchas vueltas, si la cuento en tercera, si la cuento en primera, si la cuento en pasado, en presente, en futuro, en condicional. Le doy 1000 vueltas y tardo un tiempo en acabar de ajustar lo que yo quiero contar con la forma en la que debo contarlo, ¿no? Con esa forma primera, elemental, que es la del tiempo verbal o la del narrador, ¿no? Y bueno, no sé, por alguna razón pues me pareció que esa era me parecía que le daba más agilidad y además me permitía plantearme un juego que para mí era un reto y que me parecía también que le daba mucha agilidad a la novela, que era el juego de saltar hacia el pasado, pero también de saltar hacia el futuro. Es decir, en medio de ese presente indicativo se cuentan historias que han ocurrido antes, pero también se cuentan historias que van a ocurrir y que de alguna manera cierran el círculo de cada una de las pequeñas historias que se van narrando. Ángeles, tu novela trata de la guerra civil, en definitiva, o por lo menos de lo que sucedió sobre después todo de la posguerra sí. civil. Me decía el otro día Andrés Trapiello, en un programa que se grabó antes que ese, pero que se emitirá después, que en realidad la guerra civil, a pesar de que, bueno, han pasado desde su terminación, como sabemos todos, más de 60 años, que sin embargo se ha mantenido viva en España, porque se ha mantenido viva en todas las casas día a día, claro, noche a noche. Claro, aunque se ha mantenido viva, yo creo que de una manera muy velada, yo no sé en otras casas, pero en general creo que es la experiencia bastante compartida. Se hablaba de esto, bueno, con muchos disimulos, de una forma muy suave. Nunca te contaban del todo la verdad, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo recuerdo de mi infancia. Pero sí es cierto que de vez en cuando, de una manera casi incontenible, se hacían ciertos comentarios, en mi casa los hacía mi madre, o mis tías abuelas, o mi abuela, o las amigas, de cosas que les habían pasado que tú te quedabas atónita, porque eran verdaderas aventuras. Mi madre, por ejemplo, cuando cuenta cómo tuvieron que salir una noche de Gijón en un barco, en un carguero. Ella tenía 7 años, con sus abuelos y su madre, no sabía hacia dónde, ¿no? Y como aquel carguero en medio de tempestades, mi madre casi se murió porque se ahogó con los gases tóxicos, estuvieron a punto de tirarla al agua, etcétera, etcétera, y de repente aparecieron en el puerto de La Rochelle, en Francia, ¿no? Era gente, no le ocurrió solo a ella, después descubrí que había habido un enorme exilio de gente que se fue en el año 37, cuando los nacionales tomaron Gijón, huyeron de Gijón en esas condiciones terribles, y muchos de ellos no llegaron nunca a ningún sitio porque se hundieron por el camino, ¿no? Entonces cuando tu madre, tú tienes 6, 7 años, tu madre te cuenta eso y te quedas atónita, ¿no?
Y bueno, yo creo que esas cosas pues seguramente las compartimos casi todos los españoles, la memoria de la guerra transmitida, aunque fuera de esa manera velada, a través de nuestros mayores. Y quienes escribimos libros, novelas sobre la guerra civil, y si digo escribimos es porque también yo tengo el proyecto de escribir una novela, como no, sobre la guerra civil, mi padre murió cuando empezó esa guerra, ¿no crees que a lo mejor o a lo peor estamos contribuyendo a mantener viva esa llama, ese fuego que seguramente lo mejor sería que lo olvidáramos para siempre? Yo no creo que el olvido sea bueno. Otra cosa es el rencor, que es diferente. Pero la memoria es imprescindible para vivir. Es imprescindible la memoria individual y es imprescindible la memoria colectiva, ¿no? Para saber quién eres, dónde estás y hacia dónde quieres ir, ¿no? Tú has dicho, y es la última pregunta que te hago sobre la novela, Ángeles, que Un largo silencio es un libro que da voz a los vencidos. Bueno, yo te quería formular la observación de que quienes perdieron esa guerra, en realidad la voz no la perdieron nunca. La literatura española, en gran medida, siguió siendo literatura de los vencidos que se fueron y también muchos vencidos que se quedaron dentro, ¿no? Quiero decir que literariamente en la guerra, los vencidos en la guerra civil han tenido mucha mejor prensa que los que la ganaron. Desde luego. Bueno, algo tenían que tener a su favor, ¿no? No, evidentemente es una novela que da la voz a los vencidos. No, nunca jamás he pretendido, ni se me pasaría por la cabeza pensar que sea la única novela que les ha dado la voz, evidentemente. A mis vencidos, sí. A los míos, a los que yo he conocido, sí, por supuesto. Esta es la novela que les devuelve esa voz que no tuvieron, ¿no? Y me consta que no la tuvieron. Mercedes Abad, Sangre, Tusquets. Mercedes, ya lo he dicho, con esta novela saltas por primera vez desde el cuento hasta la novela. Y algunos críticos no te lo hayan reprochado, porque en realidad no era un reproche, no es que te lo hayan reprochado, pero sí te han dicho que más que una novela propiamente dicha, aquí hay una sucesión de cuentos, de relatos, una ensalada de historias que no está terminada de hilvanar como se debería de hilvanar una novela. ¿Qué les dirías tú a esos críticos? Bueno, yo les diría a los críticos que, claro, las estructuras literarias actuales no necesariamente deberían ser las mismas que utilizaban los novelistas del XIX, puesto que la sociedad ha cambiado. Creo que en el siglo XX pasaron las vanguardias. Me parece recordar, si no me he olvidado de todo, que se cuestionaron una serie de cosas y que yo creo que la literatura es el terreno de la libertad, que el creador debe de sentirse libre de hacer absolutamente lo que quiera y lo que se ha de juzgar es el resultado, es decir, esa novela fuera de prejuicios, pues eso, de estructuras decimonónicas. Entonces yo creo que Sangre está vertebrada de la única manera posible. Está contando una historia tremebunda. Se están mezclando registros, empieza a contar una historia desde el humor y luego el lector se da cuenta de que es una tragedia, además una tragedia griega, tomada de algún modo de Ifigenia. Es decir, es una hija que acaba sacrificándose, es una hija rebelde, díscola, turbulenta, que siempre ha combatido a su madre, a los suyos, esa idea de su familia dócil, que ha inclinado la cabeza, que ha silenciado una serie de cosas. Y después de combatirlos acaba siendo ella la más dócil, acaba ella sacrificándose por la madre y acaba dándole a la madre una segunda oportunidad y ella, bueno, además desaparece de la historia. Bueno, yo te lo preguntaba, Mercedes, la pregunta que te he formulado antes, no tanto por dar voz a los críticos no son santo de mi devoción, sino porque creo que hay un tipo de personas que creen que el cuento y la novela son prácticamente el mismo género, es decir, que una novela es la prolongación de un cuento, y hay otras personas, en cambio, que creen que no, que son géneros literarios diferentes. Yo es que no entiendo muy bien esa diferencia, esas fronteras tan claramente establecidas entre el cuento y la novela, puesto que ni siquiera con la poesía, si quieres que te diga la verdad, creo que, por ejemplo, el cuento bebe mucho de la poesía, esa intensidad, pero creo que la novela también debería beber de la poesía, en tanto y cuanto como escritora, si es que lo soy, lo que me planteo es la alquimia del verbo, como de la que hablaba Rimbaud, por ejemplo, y que buscas una voz y que si todas las historias están contadas, como probablemente lo están, aunque probablemente no es cierto, lo importante es el estilo y lo importante es que tu voz sea distinta a cualquier otra voz. Y entonces ese trabajo de lenguaje que aquí a mí me obsesionaba, encontrar un lenguaje colorido, donde las imágenes sean nítidas, que tengan garra, que sea sorprendente, y que sin que eso merme la profundidad de lo que se está contando, pues creo que lo comparte un novelista y lo comparte un cuentista. Ahora bien, es cierto que a los cuentistas se nos atribuye una capacidad para decir brevemente y con más intensidad. Pero, a ver... Pero quizá el cuento exige un final cerrado
un broche, y la novela en cambio admite la ópera aperta, un desenlace abierto. Hay espléndidos ejemplos Sí, verdad, de cuentos con, lejos, por ejemplo, sí. o aquel cuento de Kafka que a mí me encanta, donde el narrador es un padre que tiene 10 hijos y te empieza contando, mi primer hijo, bueno, es muy bueno, tal, pero luego empieza a cargárselo y además cada vez con más saña y más crueldad. Dice, el segundo, en cambio, sí, este puede llegar a algo en la vida, aunque claro, es tan ambicioso y tan mezquino por otro lado, y así va repasando a los 10 hijos. Y es lo único que ocurre, no hay un final cerrado tampoco. O sea, yo creo que, a ver, los esquemas, las pautas y las teorías sirven hasta cierto punto, y luego todo, y las obras maestras se escapan de cualquier categoría, ¿no? Y entonces, bueno, sí, los cuentistas tenemos, o se supone que tenemos que tener esa capacidad para decir brevemente la economía de medios, pero es que a mí últimamente me aburren muchísimo esas novelas que pasean media idea a lo largo de 700 páginas, es decir, que una novela intensa donde una cosa que se puede decir en 3 líneas no se dice en 700, pues me parece una gran virtud, Fernando. Mercedes, en 30 segundos. En 30 segundos, una de las eternas discusiones sobre la novela es si la novela es autobiográfica, aunque ese autobiografismo esté escondido o no lo es. En tu novela hay bastantes elementos que podrían parecer autobiográficos. Por ejemplo, bueno, esa secta religiosa extraña que se llaman los espondalarios del Supremo Hacedor. Que, bueno, que evidentemente se inspiran en los testigos de Jehová. Parece ser que en tu familia había testigos de Jehová. Tú quisiste ser actriz. Incluso creo que llegaste a la literatura porque te presentaste a unas pruebas para el concurso de televisión 1, 2, 3, respondo otra vez. Te rompiste el menisco, esperemos que hoy no te lo rompas aquí. Tengo una cicatriz. Y tuviste que estar 3 meses inmovilizada, y fue entonces cuando descubriste tu vocación de escritora. Bueno, ¿qué hay de autobiográfico en Sangre? Bueno, yo creo que siempre, casi siempre se parte de algún elemento autobiográfico, pero que evidentemente la novela es transfiguración, transubstanciación, que a partir de ese punto de partida biográfico escribes una novela que no tiene nada que ver, es decir, que se podría decir cualquier parecido con la realidad no es sino mera coincidencia, es decir, ni las situaciones ni los personajes de Sangre son exactamente, corresponden a historias y personajes reales, pero yo creo que, como decía Graham Greene, los personajes, para que tengan verdad, siempre tienen que partir de uno mismo, pero después, para que tengan verdad, se tienen que independizar y tienen que crecer por sí mismos, porque un personaje que no se separa del autor no tiene vida, está muerto. Lourdes Ventura, La tiranía de la belleza. No es una novela, es un ensayo. Sí, es un ensayo divulgativo, además, fue un ensayo de encargo, y tenía que ceñirse mucho a un estilo un poco periodístico. A mí me interesaba, y siempre me ha interesado, y mis 3 novelas han reflexionado sobre la seducción, sobre las apariencias, sobre lo que el mundo ve de los seres por lo externo y lo que hay detrás. Y yo, que me había ganado la vida en el periodismo, algunas veces el periodismo relacionado... Entrevistando a escritores, entre otras cosas. Sí, pero también relacionado con la moda. En alguna época escribí algo de sociología de la moda. Me venía muy bien escribir La tiranía de la belleza para reflexionar sobre la tiranía de la belleza en sus 2 sentidos. Yo digo que la tiranía externa, de alguien que impone su poder, como son los modelos estéticos, y esa tiranía interna que desde la infancia a muchas mujeres se nos ha hecho vivir por la percepción del cuerpo femenino como algo sustancial de la mujer, ¿no? Cosa que no ocurre con el hombre. En el hombre se le percibe como un todo, como una mente o como su acción. La mujer, a lo largo de la historia, lo primero que se nos ve, parece, es esa especie de apariencia externa, ¿no? A mí me ha preocupado ese tema, me ha tocado cerca, y escribir La tiranía de la belleza ha sido casi un ejercicio terapéutico, entre otras cosas, ¿no? Lourdes, tercera novela, Casa de amantes, Plaza Janés, una novela sobre el adulterio. Y en literatura hay 3 prototipos de novelas sobre el adulterio. Uno es Ana Karenina, de Tolstoy, otro es Madame Bovary, de Flaubert, y otro es La regenta, de Clarín. Hasta ahora el adulterio en novela ha sido un tema más tratado por los hombres que por las mujeres. Claro, efectivamente yo cuando me planteé reflexionar sobre la infidelidad femenina, que me parecía que era un tema algo que estaba pasando con mucha normalidad en nuestro mundo cotidiano, nuestro primer mundo, sin que nadie dijera nada, quiero decir, seguía habiendo un tabú
sobre la infidelidad femenina y estaba empezando a ser algo que yo oía a amigas, a personas conocidas, lo veías en el cine, las reflexiones que se estaban viendo. Yo me planteé que las condiciones de vida de Madame Bovary a las condiciones de vida de una mujer de hoy, de una adúltera de hoy, de una infiel de hoy, han cambiado básicamente, ¿no? Y yo he dicho que esta novela es una novela donde hay un factor económico importante, porque la mujer que es libre para pagarse su vida, también es libre para ejercer su propia sexualidad. En el caso de Madame Bovary, si recordamos la historia, vemos que cuando Madame Bovary se suicida es porque tenía un acoso económico fuerte sobre ella, ¿no? Porque había ido haciendo una serie de gastos relacionados además con su belleza. Tenía aquel acreedor que la perseguía porque había gastado muchísimo en ropa para estar estupenda para sus amantes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual se acaban relacionando los dos temas, ¿no? Que son la tiranía de la belleza sobre la mujer para estar fantástica para sus amantes y al mismo tiempo la no libertad económica que no tenía Madame Bovary para haber huido, para haber hecho una vida nueva, ¿no? Yo quería darle la oportunidad y pensaba que las mujeres de hoy tenían esa oportunidad de equivocarse, de transgredir, de salir de sus matrimonios errados, pero su libertad económica les iba a permitir crecer como personas y saltarse esas reglas a la torera, ¿no? Y quise hacer este juego que digo que es una Madame Bovary contemporánea. Lourdes, antes le he hecho una pregunta a Enrique Deriz a propósito de su novela sobre los pájaros de Hitchcock. Voy a hacerte una pregunta similar, no tiene nada que ver en realidad, pero te iba a preguntar por una película de apartamento de Billy Wilder, y te iba a preguntar porque en esta novela hay un apartamento que tiene tanta importancia como la tenía el apartamento de Billy Wilder en su película. En ese apartamento se cruzan varias parejas, todas ellas clandestinas, sí. Y... Efectivamente, yo utilicé la trama de que todo pasase en un apartamento, de ahí este nombre casi obvio, porque me parecía que no tenía otro título la novela, que era Casa de Amantes. Y en esta Casa de Amantes es un apartotel alquilado por varias parejas que a su vez se dan citas y a su vez hay una colisión de unos infieles con otros infieles, ¿no? A partir de ahí hay una trama casi un poquito policíaca para ir observando las distintas tipologías de infieles, ¿no? Porque hay tres mujeres, una es el personaje que cuenta además en primera persona, es la protagonista, pero luego hay otros dos personajes, otras dos mujeres secundarias, que son historias completamente distintas. Una es una secretaria relacionada con su jefe, que es uno de los temas más comunes en el mundo de la infidelidad, y aún así todo sigue siendo ese tabú. Se habla del hombre, el hombre hace gala de su infidelidad, lo cuenta, la mujer lo llevamos, si es que lo llevamos en secreto, quizá por respeto también al hombre, que es decir, ese respeto que se nos ha impuesto al varón hace que la mujer mantenga en un absoluto, en un férreo silencio sus infidelidades y que incluso no lo cuente a sus amigas. Y parecía que a pesar del tiempo que había pasado desde Madame Bovary, las mujeres de esta novela necesitaban contar sus adulterios y sacarlos a la luz. Lourdes, no en 2 minutos, como le he dicho a Enrique, no en 30 segundos, como le he dicho a Mercedes, sino en 15 segundos va a ser muy fácil de responder. Yo supongo que por tu juventud no alcanzaste a conocer algo que seguro que Enrique Badosa y yo conocimos, y que fue en los años de la represión sexual, en los años del franquismo, esa institución que existía entonces que se llamaba Casa de Citas. ¿Llegaste a conocer alguna vez una casa de citas? No. ¿Has oído hablar de ellas? Sí, claro que sí, y además hay una novela de Goff que se llama Casa de Citas también, ¿no? Que es un poco un juego, pero efectivamente el lugar donde se encuentran los amantes hoy sigue siendo tan complicado como entonces. ¿Tú crees? Sí, sobre todo porque en las ciudades pequeñas, y esto ocurre en una ciudad de provincias, la gente se conoce entre sí y los amantes no pueden ir a un hotel. Sí, pero ahora todo el mundo tiene primera y segunda vivienda. Bueno, ¿no? bien, sí, pero esto ya son los privilegiados. Pero entonces se sigue siendo complicado aquello de que en estos apartoteles pues es como un meblé, el meblé argentino, ¿no? También que se ve mucho en las películas. Argentino y barcelonés, por favor, nos pillan más cerca. Pero es verdad que la novela, la historia pasa en provincias, como Madame Bovary vivía en provincias, y es mucho más complicado que en las grandes ciudades. En Madrid y en Barcelona, desde luego, no hay problema, ¿no? Bueno, tal y como había anunciado, estamos
estamos muy pasados de tiempo, el debate tendrá que quedarse para la segunda parte. Por lo tanto, visto para sentencia la que emitirá este jurado popular después de los anuncios. Aquí los tenemos. Segunda parte de Negro sobre Blanco. Ya saben ustedes que estamos jugándonos la vida en un experimento sin precedentes en la historia de la televisión mundial. El primer programa cara al público protagonizado no por los héroes de la telebasura, sino por los libros. Los tiempos están cambiando. Ojalá sea así. Bueno, la primera parte de esta arriesgada pirueta ha sido tranquilita, casi académica. Ahora empieza el tiroteo. Pero yo, usando y abusando de mis prerrogativas profesionales, voy a pasar la palabra, antes de que se desencadenen las hostilidades, a José María Fernández, el profesor José María Fernández, organizador de este encuentro. José María, se enseña a leer, digo, no a preparar tesinas sobre escritores y cosas semejantes en la universidad. ¿Sirven o deberían servir para eso y no solo para dispensar títulos y extender salvoconductos profesionales los departamentos universitarios dedicados al estudio de las humanidades? Sí, la respuesta categórica es sí, y después hay otra serie de respuestas matizadas, pero en principio, y hablo de mi preocupación profesional como profesor, mi preocupación ha sido que la historia de la literatura utilizaba un intermediario siempre, el profesor, que interpretaba a su vez cuál era la literatura, cuál era la historia de la literatura. Y creía que había que llegar a los libros, directamente a los libros. Entonces, yo particularmente, y en la universidad en Tarragona, se utilizan una serie de técnicas para llegar directamente a los libros y leer, y que los alumnos lean. Una de las técnicas, este encuentro de escritores, porque cuando una persona conoce a un escritor, le ve la cara, le ve cómo opina, cómo piensa, ve que es una persona que le puede aportar algo en la vida, se encuentra con la inquietud de leer, y lee, seguro. Y otra técnica que a mí me da resultados magníficos es el poner una serie de obras de lectura obligatoria. ¿Alguna mía? De momento no, de momento no, pero todo se andará. Una serie de obras de lectura obligatoria que los alumnos, una vez que las han leído, hablan de ellas en clase y pueden decirme, y de hecho me lo dicen en algunas ocasiones, esta obra no me gusta. ¿Por qué? Pues no me gusta. Menos mal que no estaba ninguna mía. No me gusta, sí, no me gusta por tal cosa, no me gusta por tal otra, es decir, que ellos se descargan. Y discutimos la novela en cuestión, la obra en cuestión, y por lo tanto se ponen en una situación que es muy interesante porque ellos pueden hablar de literatura, pueden opinar, y eso les sirve de acicate para leer otras obras. Bueno, vamos a ver, y esto que voy a decir vale para ti y vale para todos, ¿eh? Podéis entrar ya a este trapo si queréis. Yo estudié un bachillerato, el viejo bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, que nada tiene que ver con el bachillerato que se estudia ahora. En aquel bachillerato, la historia de la literatura se enseñaba de memoria. Es decir, había una asignatura que era historia de la literatura, la aprendíamos, había alumnos a los que les gustaba más, alumnos a los que les gustaba menos, pero no nos obligaban a leer libros, no figuraban en el programa la lectura de unos cuantos libros obligatorios. Ese era un modelo que existía ya entonces e imperaba en Italia, en Francia y en el resto del extranjero, en gran parte del extranjero. Ahora en cambio no es así, ahora no se enseña la historia de la literatura de memoria y se les dice a los alumnos, pues mira, tenéis aquí 1, 2, 3, 4, 5 obras, las que sean, tenéis que leerlas a lo largo del año, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es bueno para incitar la lectura. Yo creo que convendría separar la lectura de la asignatura. Yo creo que convendría no sembrar en los alumnos, en los estudiantes, esa confusión por la cual la literatura, la lectura, puede parecerles obligación y no devoción, como en mi opinión debe ser. Me gustaría que empezáramos el debate por ahí. Tu opinión, José María, muy brevemente emitida, y la opinión vuestra y la opinión de los ponentes. Yo creo que todo depende de cómo se planteen las cosas, porque si ofreces una serie de obras para que se lean obligatoriamente y después ofreces oportunidades para que las personas las comenten y no queden ahí como algo extraño en el cajón del que tienen que dar cuenta en un examen, a mí me parece que empiezan a ser muy útiles y que empieza a tener un valor la lectura. ¿Alguien tiene que decir algo al respecto aquí o allí? Enrique Badosa.
Por favor, el Si quieres, micrófono. yo como voy a decir algo Sí, breve mientras... ve se van, rellenando mientras... mientras le trae el micrófono, yo creo que esa obligación de leer, sobre todo cuando se escoge mal lo que se obliga según qué edades, crea magníficos relectores, es decir, uno a partir de los 20 y pico se ve obligado a volver a leer todo aquello que le hicieron leer a una edad equivocada y a empezar a entenderlo a esa edad. Pero es un error grave cuando no se escoge bien lo que se obliga. Pero efectivamente es un problema de elección muchas veces, ¿no? Yo creo que es bueno obligar a que lean, pero hay que ser cuidadoso con qué edad tienen, que lo entiendan, que lo disfruten, que tenga que ver con ellos, etc. Y explicárselo Simplemente- también, acercárselo de alguna forma. Enrique. Simplemente estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero creo que valdría la pena también considerar que una lectura de un libro, naturalmente, no es nunca un hecho en el vacío. Conviene situar esa lectura en un contexto histórico y en realidad lo que aquí creo que hace falta es una visión del hecho literario en un contexto político, social, histórico, en una palabra, tanto de lo que atañe a la historia propiamente dicha, como a lo que atañe más específicamente a la historia de la literatura. Si no sabemos lo que era la España de tiempos del Quijote, ¿cómo vamos a entender el Quijote? Y por ahí posiblemente se ha pecado a veces, o muchas veces. Sí, estoy bastante de acuerdo con Enrique. Yo estudié 4 años de literatura francesa en la Alianza Francesa de Oviedo y el sistema era magnífico. Leíamos 4 o 5 obras a lo largo del año, no más, y cada día, eran clases diarias, se comentaba el capítulo, los capítulos que habíamos leído, los comentábamos en clase y íbamos, efectivamente, el profesor y nosotros mismos, íbamos colocando esa obra en todo su contexto histórico, relacionándola con qué cosas estaban ocurriendo en Francia en ese momento, los movimientos políticos, los movimientos artísticos, interpretando de formas a veces muy subjetivas y muy ingenuas, pero creo que es una maravillosa forma de aprender literatura, ¿no? Ángeles, Y de apasionarse. Pero por la Ángeles literatura. tenía la suerte, tú tenías la suerte de tener en casa Sí. un profesor de literatura, Sí, que era tu sí. padre, que llegó a rector de la Universidad de Oviedo y que me imagino que te ayudaba a hacer esos deberes, a situar los Mi escritores padre en me su... enseñó a amar la literatura, sobre todo desde pequeña. Y ya que estamos en un día, o que esto se va a emitir el día que se va a emitir, pues por ejemplo él siempre contaba que un año que le tocó dar clase en lo que era entonces 4º de bachiller y se dio cuenta de que los chavales no tenían ni idea, no habían leído prácticamente ninguno nada y tal, se pasó el curso leyendo con ellos en voz alta y comentando en clase el Quijote. Y dedicó todo el curso a eso, aprobó a todos y consiguió que de aquel curso salieran unos cuantos amantes de la literatura que todavía ahora lo recuerdan, ¿no? Yo quiero Matrícula de honor para tu padre. Quiero discrepar un poco, porque yo creo que tú ya tenías arraigado el hábito de la lectura. En mi caso era un poco lo mismo. Yo fui a un colegio francés, es decir, tenía exactamente el mismo tratamiento que tú. Nos obligaban a leer 5 libros al año, más una serie de poemas, una serie de textos incompletos, de fragmentos que leíamos y comentábamos en clase. Yo conseguí atravesar toda la educación sin leer jamás, excepto un solo libro, El extranjero de Camus, las lecturas obligatorias. Si el profesor me hacía leer a Flaubert, yo leía a Breton o lo que fuera. Es decir, que yo también reivindico ese placer, ¿no? La lectura, claro, y el descubrimiento, y creo claro. que, a ver, le pedimos mucho a la educación también. Creo que si los padres no te han contado cuentos de pequeño, a mí la verdad es que tuve la suerte de tener una madre que en ese sentido era maravillosa. Si no se te ha inculcado ese hábito, si no se te ha mostrado cuán maravilloso puede ser leer, Desde es pequeños, difícil, es muy claro, difícil. en tu caso somos privilegiados, yo creo, Sí, es decir, sí. al llegar al colegio ya teníamos el hábito de leer. Entonces creo que también es muy importante el papel de los padres, que se detengan a contar historias, o de los abuelos, es igual, o de los tíos. Es decir, alguien tiene que enganchar a los niños y que descubrirles ese placer de escuchar historias y de contarlas a su vez. Un día en Negro sobre Blanco dijo Fernando Savater que una cosa muy astuta para incitar a los niños a la lectura es dejarles encima de la mesilla de noche un libro de cuentos, pero no diciéndole léelo, es muy bonito, dejándolo. A lo mejor el niño está aburrido una tarde, una noche, la televisión no le gusta, lo que sea, echa mano del libro y se engancha. ¿Querías decir algo, Lourdes? Yo es que creo que el hecho en sí de la lectura es tan importante como conocer el contexto, porque esto que decía Fernando de la educación, cuando se enseñaba de memoria la literatura, yo que he estudiado también en Inglaterra una parte de mi vida, también se estudia contextualizando cada texto y también estudiando la historia de la época. Pero si no tienes el placer, si te hablan de Jane Austen y de su vida, pero si tú no te lees luego Orgullo y Prejuicio y disfrutas de esa lectura como hecho en sí mismo, como un hecho distinto a su inclusión en la historia de la literatura,
malamente, si te aprendes de memoria todas las obras de Flaubert, pero no has leído a fondo Madame Bovary, malamente vas a entrar en el placer de la lectura por sí mismo, ¿no? Por eso esto que dice Fernando de los niños, yo creo que hay unos libros que se pusieron muy de moda hace unos años que se llamaban Pesadillas, que son una colección probablemente infame, y yo he ojeado porque lo leían mis sobrinas, pero el gran placer de la lectura de los niños se inician con eso, con entrar en un mundo distinto, que es el mundo de la lectura, y después lo van a seguir, y todo lo demás viene después. Quiero decir, cuando un autor te interesa mucho, vas a querer saber todo sobre el autor, ¿no? Bueno, has citado una de tus novelas favoritas, Orgullo y Prejuicio. ¿Y El pueblo soberano qué? Hola. Hola. Hola, me llamo Zara. Estudio en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona y soy estudiante de Filología Hispánica. Y respecto a este tema, lo hemos hablado ya varias veces en la universidad. O sea, si es necesario que las asignaturas tengan lecturas obligatorias o no. Hay muchos profesores que dicen que no, que eso debe ser una decisión propia, pero yo opino, como José María Fernández, de que el hecho de que te impongan unas lecturas, tú luego eres libremente de leerlas o no, como el caso de Mercedes, ¿no? Que luego se las leía o no se las leía y aprobaba o no aprobaba. Pero eso sí que es cierto, que si te las lees siempre sacarás mucho mayor jugo y tendrás una mayor panorámica de todo. O sea, ya no se trata de imponer unas lecturas, sino que te las muestra y encima luego tienes el placer de poder hablar de ellas, porque no en todas las asignaturas tienes la posibilidad de hablar de ellas. Qué casualidad que seas alumna del Departamento de Filología y que estés de acuerdo con el que lo dirige, ¿eh? No lo digo por eso, pero sí, hay que reconocerlo. Ramón, detrás de ti, está pidiendo también la palabra. Sí, no, simplemente apuntar que quizá lo ideal fuera un sistema híbrido o mixto, ¿no? Donde se conjugaran ambas cosas. Yo pensaba ahora, cuando estabais hablando, explicar poesía, explicar un soneto de Garcilaso, y hablar del encabalgamiento y hablar de la literación o de la anáfora, y que el alumno no pudiera tener el poema delante. Ahora, cuando comentaba Ángeles la experiencia de su padre, el hecho de leer el mismo profesor al alumno un poema y abrir ese poema y buscar las posibilidades al texto, digo un poema porque, o un cuento, por ejemplo, una novela es mucho más complicado en ese sentido, a no ser que se haga esa aventura maravillosa de dedicarle un curso entero, ¿no? Pero un cuento o un poema abre a las dos posibilidades, la de la contextualización, la historia de la literatura, y a su vez también la de la lectura o el placer de la lectura del mismo texto. Y puedes llevarlo de un cuento a otros cuentos o a otras novelas. Bueno, una advertencia: es posible que estén llegando hasta sus oídos, los de los espectadores, el fragor de las miles y miles de personas que se agolpan alrededor de este aula y a las cuales no hemos podido autorizar la entrada porque no caben. Sí, tú querías decir algo. Yo quisiera seguir un ejemplo que has puesto, Ramón, muy bien puesto, que es el de Garcilaso. Yo estudié Filología, no aquí, sino en la Universidad Central de Barcelona, y a esa edad, es decir, con 21 años, absolutamente enamorado, me llegó el año en que me tocaba Garcilaso. Aquello yo había leído mal, en mala época, etcétera. Y yo leía Garcilaso por la noche en mi casa y yo lloraba de la emoción, o sea, estaba diciendo todo aquello, lloraba de emoción y de envidia, porque además decía lo que yo no encontraba una manera tan hermosa como esa de decir. Y llegaba a clase y un profesor, cuyo nombre ya no vale ni la pena recordar, se empeñaba en explicarme todas las figuras retóricas que había ahí, en los encabalgamientos, las aliteraciones, etcétera, que no me importaban. Y no estoy diciendo que no sean importantes, estoy diciendo que no me importaban nada más allá de la enorme emoción que el resultado de eso me producía. Y en toda la historia, en la enseñanza de la historia de la literatura se ha producido eso mucho. Hay toda una formalidad que nos separa, que es lo que decías tú, de la pura emoción de leer, que es incluso más importante de lo sabio que te haga el leer o no. Yo fíjate, Enrique, que esa es la razón por la que no quise estudiar literatura. Claro. Porque era tanta mi pasión por la literatura, era una lectora tan apasionada, que no quería destrozar esa pasión. Pero en cambio, tal como sabiendo dice demasiada teoría. Es curioso que en eso y todos preferí estemos estudiar muy de historia. acuerdo. Pero fíjate que A mí tal me como ocurrió dice él, exactamente lo a mí mismo. me ocurrió eso, pero sí me aportó una formalización de mis lecturas, me obligó a rellenar unas lagunas que hoy día, aunque fuera una travesía del desierto, agradezco mucho y que no sé si hubiera hecho por mi cuenta. A ver, lo que es cierto, a mí me ocurrió lo mismo. Yo quería estudiar cualquier carrera menos una filología, pero sí que ahora de pronto reconoces que puedes tener ciertas lagunas, que da rabia, claro, es decir, claro. lo ideal. Es cierto que tal vez los escritores nos molestaría saber demasiado, ser demasiado consciente de la figura Sí, retórica de que estás retórica, utilizando, de ese sí. recurso, es decir, ¿por qué no tienes que pensar? Yo creo que el proceso creativo es Tiene que algo ser tan más mágico. espontáneo, claro. Y bueno, y sobre todo que despegas, y llega un momento que si eres demasiado consciente eso te puede lastrar, pero al mismo tiempo está bien
que a posteriori puedas reconocer los recursos que ahí estás manejando. Bueno, si os parece, Lourdes, vamos a cambiar el tercio. Luis Conde, llama a los antidisturbios porque toda Tarragona está intentando entrar en este aula. Decía que vamos a cambiar el tercio, vamos a cambiar de asunto. Y a mí yo creo que un buen tema de discusión sería el que ha planteado esta misma mañana, me refiero al día de la grabación del programa, no al día de la emisión, Ángeles Caso. Ángeles Caso ha destapado un poquito la caja de los truenos. Parece ser que ha estado toda la noche en un tren, que le ha tocado dormir encima de una rueda y que por lo tanto no ha dormido y se ha dedicado a preparar esa polémica intervención. Era un panfleto, lo dije, pues lo venga, avisé. Intenta resumir muy brevemente el contenido del panfleto y hablamos un poco sobre ello. No, bueno, se hablaba de varias cosas. Yo decía que el periodismo y la literatura no son lo mismo. Me preguntaba por qué razón está tan mal visto aspirar a vivir de la literatura en el sentido en el que vivir de la literatura significa utilizar toda tu energía y todo tu tiempo en eso, ¿no? No en el de hacerte rico, en el de sacarle partido económico, sino en el de dedicar tu tiempo a esa pasión, ¿no? Y me preguntaba también, que creo que es un poco lo que a lo mejor más interesa, ¿por qué razón hay tanta gente que se empeña en este país, tantos críticos, tanta gente del mundillo literario, hombres fundamentalmente, que se empeñan en establecer un gueto con la literatura hecha por mujeres, eso que llaman ellos la literatura femenina, que la consideran, o parece que la consideran, sin decirlo claramente, casi como una especie de género menor, cuando yo creo que lo que hay en literatura es literatura buena o mala, y esa debería ser la única consideración importante a tener en cuenta. Y sin embargo, yo supongo que vosotras estaréis un poco de acuerdo conmigo, que se nos trata como si fuéramos, bueno, las chicas, que... Sí, yo quisiera... ¿Tú también estás de acuerdo, Enrique? Habla primero, Enrique, venga. No, estoy totalmente de acuerdo, y tú has dicho, yo creo que de todo lo que has dicho esta mañana, lo más claro era que ni siquiera se habla de literatura masculina y femenina, sino de literatura femenina y literatura. También creo que en esas filas hay gente a la que se ha condenado a un gueto todavía más estrecho y reducido y encorsetado, que son los poetas, que ya es una dictadura mucho mayor. ¿Qué dice la gente? Por favor. ¿Tienes...? Sí, yo pienso que la literatura... ¿Y quién eres y de dónde vienes? Perdona, Cynthia Wyatt, soy de la Universidad de Tarragona, Rovira y Virgili, el departamento de Anglo-Germánica. Pero no eres española. No. ¿De dónde eres? De la India, de Pakistán. Sí, de la India, sí. Bienvenida. Bien, gracias. ¿Qué nos querías decir? Pues precisamente quería decir que me parece que la literatura es universal, porque precisamente me ha llamado la atención el libro de Ángeles Caso, porque ha escrito una escritora india, Shashi Deshpande, que es de Bangalore, un libro muy interesante que se llama Un silencio tan largo, en la cual describe la lucha interior de las mujeres. Y quería saber si, no he podido leer su libro, pero quería saber si lo más importante en su libro era la guerra civil o esta lucha oculta, me parece, de lo que se ha dicho de las mujeres. Sí, lo más importante en mi libro eran dos cosas sobre el trasfondo de la guerra civil. Uno, la denuncia de la crueldad, eso que yo decía antes, esa crueldad que se ejerce en la vida cotidiana, que ejerce el vecino contra la vecina, el portero contra el del quinto, el del bar, esa pequeña crueldad, las mezquindades esas terribles, y que en una situación como la de la posguerra, de una guerra civil, ocurre de una manera terrible. Y también, efectivamente, revisar y entregarles la voz a esas mujeres que no la tuvieron, que tuvieron un papel importantísimo en la posguerra y que eran mujeres que sin embargo venían de una educación en la que en principio eran los hombres los que todavía, incluso en los años de la República, a pesar de que en aquellos años la mujer se incorporó mucho a la vida activa, pero todavía eran los hombres los que tenían fundamentalmente el peso de la autoridad y el peso de la economía, de las familias, y de pronto aquellas mujeres solas, sin los hombres, se vieron obligadas, y además perseguidas y señaladas con el dedo y humilladas, se vieron obligadas a salir adelante. Son un poco las dos cosas. Aprovecho tu presencia y tu intervención para preguntarte dos cosas. Una, ¿dónde has aprendido a hablar español también? ¿Leyendo a Cervantes, quizá? ¿Sí?
No, leyendo Enrique Badosa. Enrique Badosa. Estos son buenas amigas, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que te quería hacer es, yo creo que en estos momentos quizá la mejor novela que se está escribiendo en el mundo se está escribiendo en la India. Arundhati Roy y El Dios de las Pequeñas Cosas, Gita Mehta, Raj, Los Sutras del Río y otros muchos nombres. Porque a mí me parece que está sucediendo en la India algo parecido a lo que sucedió hace 30 años con el llamado boom. En América Latina surge esa especie de realismo mágico que ha configurado un estilo literario. Yo creo que en la India, siempre en esa línea fronteriza entre lo lírico y lo épico que caracteriza esos países efervescentes, está sucediendo un fenómeno similar al que produjo el boom. Sí, sí, seguramente sí, sí. Y, bueno, y muchas de las novelas indias están escritas por mujeres. Por mujeres, sí, sí, sí. Pero también por hombres. Alguno ¿no? hay. Salman Rushdie, no hay muchos, no. Ved Mehta, que escribió The Suitable Boy, de 900 páginas. ¿Cómo recibe la sociedad de la India o de Pakistán esta afluencia de grandes novelas? ¿Hay una respuesta de la sociedad? ¿O se quedan encastillados en una torre? No. Yo pienso que las mujeres que escriben son mujeres privilegiadas, ¿no? Son mujeres que han tenido una educación. Arundhati Roy es de Kerala. Kerala es una región del sur de la India donde las mujeres siempre han tenido acceso a la educación. Es la región de la India más alfabetizada. 99% de la gente de ahí está alfabetizada, comparada, por ejemplo, con el Bihar, donde hay, no sé, las mujeres hay 17% que está alfabetizada. Entonces, esto explica que hay muchas mujeres del sur o de Bombay que escriben. Bueno, esto era un inciso, un paréntesis. Si os parece, vamos a cambiar por segunda vez el tercio. Ya sé que a ti no te gustan nada los toros, Ángeles, pero en fin, es una metáfora. Bueno, yo tengo aquí, en un recorte de prensa del País, los datos relativos a la encuesta, la amplia encuesta que hace, en fin, muy pocas semanas ha organizado la Asociación de los Gremios de Editores de toda España en lo relativo a los índices de lectura, a las tendencias de lectura, etcétera, etcétera. Los datos son verdaderamente demoledores. Un estudio revela que el 42% de los españoles no lee nunca o casi nunca. En un 30% de los hogares españoles no se compró ningún libro en el año 2000. Hay otros muchos datos, destaco algunos que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, la novela acapara el 83% de las preferencias de los lectores, pero sin embargo dice aquí que la poesía es el asunto favorito del 12% de los lectores españoles. Si eso fuera así, las cifras de venta de los libros de poesía serían, hombre, no como los de novela, pero muy superiores a las que son. Y otra cosa que llama la atención es, por ejemplo, que dice que el 7% de los lectores españoles se decanta por leer obras de teatro. Y yo creo que es que casi no hay obras de teatro en estos momentos publicadas al alcance de los lectores en las librerías. Comentemos un poco todo esto. ¿Quién empieza? La verdad es que yo no sé con qué datos fabrican las estadísticas, con qué personas, con qué cuestionarios. A mí nunca me han preguntado, supongo que, no sé si a vosotros. Igual que las encuestas de antes de las elecciones, los sondeos electorales que muestran luego que la gente ha contestado, no sé, cosas absolutamente alejadas de su intención. Pero es como, no sé cómo lo hacen. Eso, Mercedes, es como las audiencias de los programas de televisión. ¿Tú conoces a alguien que tenga un audímetro? ¿Alguien conoce a alguien que tenga un audímetro? No, si hay alguien aquí que lo cuente, por favor. ¿Hay alguien que tenga un audímetro, que conozca a alguien, que conozca a alguien, que conozca a alguien que tenga un audímetro? No, pues eso significa que este programa tiene 15 millones de espectadores. Venga, Mercedes, sigue, por favor. Entonces, bueno, a mí lo de que haya un 12% de lectores de poesía, vamos, felicidades, Badosa, porque... Enrique, te vas a hacer inmensamente rico. Esa estadística no tiene ningún fundamento. Hace 2 o 3 días estuvo aquí en este encuentro de escritores, el que estamos haciendo, un autor de teatro, y nos las vimos y nos las deseamos para encontrar sus obras de teatro. Es más, después mandó por paquete postal 3 o 4 obras él personalmente a 2 o 3 alumnas que les fascinó lo que él dijo y lo que contó, porque no las encontramos. La librería de Tarragona, que se planteó presentar, traer las obras de teatro, no las pudo localizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un 7%, como dice la estadística, de lectores de teatro,
yo creo que es dato suficiente para pensar que esa estadística está realmente inventada, amañada, buscada a propósito, etcétera, etcétera. Le ponemos todos los adjetivos que sean. Bueno, otros datos sorprendentes que hay en esta encuesta, y más bien os los arrojo a vosotros, porque deberíais ser vosotros los lectores los que opinarais sobre esto, es lo que se refiere al motivo por el cual el lector se inclina por un libro o por otro libro. Y ahí sí que es verdaderamente sorprendente. Dice que el 42% de los libros que se compran son elegidos por su tema. Y si tenemos en cuenta que el 90% de los libros que se compran son novelas, se deduce que casi todo el mundo que compra una novela la está comprando no por el valor literario o por lo que sea la novela, sino por el tema. Y más sorprendente es todavía el hecho de que el 12% de los títulos se escogen precisamente por eso, por el título. Y solo el 23% en cambio por el nombre de su autor. Cuando en cambio la literatura está en estos momentos muy personalizada y en las portadas de los libros plantan la carota de los escritores y todas las técnicas de promoción. No sirve de nada que estemos saliendo por no sirve de nada. No nos van a comprar nuestros libros, vaya, oye, apaga y vámonos. Pues ahí en la tele es un arma de dos filos, puedes vender más o puedes vender menos. Sí, eso es verdad. Pero puedes perder todos tus lectores ya para siempre. Pero vamos a ver, vosotros que estáis ahí, vosotros que sois lectores, o al menos se supone que sois lectores, cuando vais a una librería y escogéis entre todos los libros que están ahí expuestos, uno, ¿por qué lo escogéis? Porque les obliga José María Hernández. Aparte de las indicaciones de José María Fernández. Por ejemplo, esto del título. ¿Hay alguien en la sala que escoja un libro por el título? Sí, ¿tú querías decir algo? Yo soy Eva, soy alumna de la Facultad de Letras y también he sido alumna del profesor Fernández. Aparte de comprar los libros que él nos manda, yo creo que estoy muy agradecida, o sea, es uno de los pocos profesores de la universidad que nos ha enseñado a pensar. Eso es importante, porque leer es pensar. Y yo creo que hay mucha gente que compra los libros por lo que le han recomendado, pero el título, la portada, todo es, no sé, creo que lo que primero entra es lo que ves por fuera. Y el nombre del autor, claro, es importante, pero yo creo que el título es bastante importante para que te seduzca o no te seduzca. Qué frustración, de verdad, para nosotros esto es demoledor. Es una opinión personal, Además, tal como Te decía pasas ella... 2 años escribiendo un libro y al final... El boca a boca o el boca a oreja, como dicen los franceses, funciona. Quiero decir, a ti te cuenta una amiga, además del profesor Fernández, una amiga, un amigo, lee tal libro que es muy bueno y vas y lo compras. Esto me... Sí, aquí también en la segunda fila, por favor. Sí. Hola, yo soy Milagros, también de la Facultad de Hola, Letras, Milagros. y quería decir que no estoy de acuerdo en esto para nada, porque hay títulos que no te llaman para nada la atención y luego, pues es un buen libro. Y que no hace falta mirar el título ni... Lo que pasa es que yo creo que hay un problema, que es que hoy cuando vas a la librería te encuentras con millones de libros uno de encima de otro y no sabes cuál elegir, porque tampoco hay una información que te diga este libro es bueno, y la crítica no puedes hacer caso de la crítica porque se guían más por lo que más se vende, por lo que más se compra, que por la buena literatura. Bueno, y la pregunta que os han formulado, ¿llega a vosotros el mensaje que quienes se dedican a la promoción de los libros intentan lanzaros a través de la prensa, de la radio, de la televisión, o no llega? Sí, allí por favor, el micrófono, una señorita con gafas y con un jersey negro, sí. Hola, buenas noches. Me llamo Susana Espinal, soy también estudiante de Filología Hispánica aquí en la Universidad Rovira i Virgili. Y respecto a la pregunta que ha formulado Lourdes, si nos llega a través de la publicidad, a mí sí. Yo no sé si puedo generalizar, pero yo, aparte de fijarme en indicaciones que has podido recibir o bien de un profesor o bien porque alguien te ha comentado este libro es una pasada, cómpratelo, o le dices no, déjamelo porque cuesta muy caro y no me lo puedo comprar, que es también otro factor, ¿no? Que vas a lo mejor a unos grandes almacenes que ahora hay montañas de libros, coges lo que conoces, coges lo que te han vendido. Yo por lo menos sí, yo me fijo, aparte de que el escritor sea conocido o no, pues a lo mejor sí lo he visto en la tele, ¿no? Últimamente ha publicado el libro José Saramago de La Caverna, pues me lo he comprado, pues no había leído nada de él, me lo estoy leyendo y parece que me gusta. ¿Por qué? Porque antes ya he visto cómo es, de qué iba, es un poco eso, o sea, yo creo que por lo menos a mí sí que me influye, y creo que a los demás también, aparte de leer los libros, pues eso, que te hagan leer, pero yo creo que sí que llega, por lo menos a mí. No sé, Bueno, yo creo, y es una pregunta en esta ocasión dirigida más bien a los escritores y no a vosotros,
que en esa pugna que hay entre técnicas de marketing y el de boca en boca, sigue pesando más el de boca en boca. A la larga, lo que vende un libro es el de boca en boca. ¿No? Es que la única función del marketing es desatar el de boca en boca. Conseguir un primer círculo que a su vez luego... Bueno, pero el de boca en boca, Enrique, tendría que venir después de la lectura, lógicamente, no antes de ella, ¿no? Pero cuando es un autor no conocido, si con las técnicas de promoción no consigues ponerlo en manos de una primera cantidad de X de lectores, no puede haber boca a boca de ninguna manera. Claro. Ese es el problema. Entre otras cosas porque la cosa del título, la portada, todo está muy bien, pero los libros que no se venden automáticamente duran 2 meses en una librería. Con lo cual no hay ocasión. Ese es un problema. Otro tema candente, de candente actualidad. Lo de si es o no es una olla podrida en estos momentos la literatura española. Por todas partes se cruzan acusaciones de negritud, de plagio, todo parece que es industria, nada es ya milagro. ¿Realmente están las cosas tan mal como para que exista esa sensación generalizada? Que hable el exeditor. Creo que soy el que menos puedo hablar porque a mí es un tema... La fanfarria mediática, en fin. No quiero ser burdo, pero es un tema que directamente no me importa. O sea, yo creo que cada uno escoge en qué caldo escribe, y los que escogen escribir en silencio lo hacen, y los que quieren salir... Pero hay una cosa, antes en la literatura se movía poco dinero. Ahora se mueve mucho más dinero, y en cuanto el dinero llega a un sitio, todo se... Y además es que se olvide que antes uno empezaba a escribir y sabía, porque se lo decían hasta sus abuelitos, que eso era una condena de pobreza y tal, y ahora a mí como editor me ha pasado recibir manuscritos de muchachos de 17 y 18 años que al día siguiente impacientes me llamaban por teléfono y yo les decía, hombre, me vas a tener que dar tiempo porque evidentemente no lo he podido leer. Me decían, bueno, ya, pero si a usted le gustara y lo publicara, entonces ¿cuánto me pagaría? Eso lo cambia todo y lo pudre, pero uno sigue teniendo la opción de decir, yo me cierro en mi casa, no quiero saber nada de esto y me quedo escribiendo, y el que quiera salir a pelearse que salga. O sea, la opción sigue existiendo. La cosa. Antes, el peor castigo que le podías infligir a tus padres era decir que querías ser escritor. Es decir, era una tragedia familiar, porque hija, te morirás de hambre, no, estudia una carrera honrada, decente, no te dediques a esas cosas. En todo caso era peor para los chicos, ¿eh? Un chico que quería ser escritor, exacto. Las para chicas una chica todavía os dejaban, ¿no? Sí, pero a mí no les pareció nada bien, en mi caso tampoco. Es decir, que esto se ha invertido. Supongo que ahora que parece que se gana tanto dinero, que es falsa, además. Lo estaba comentando también Ángeles, esta imagen falsa de que se gane tanto dinero con la literatura. Ganan dinero 6. A ver, hay una tarta, es cierto, la cosa, Enrique se forra, hay una industria editorial que está produciendo muchos beneficios, pero se forran 6, 10, y además, 15, y además se forran los distribuidores a los que les va bien, sobre todo. Al límite. Digamos, pocos editores, muchos se arruinan, que también hay que decirlo, que muchos se arruinan, muy pocos escritores y algunos distribuidores que probablemente se lo ganan, no es que esté mal, ¿no? De todas maneras, Enrique... Y los poetas, volvamos a lo de antes, ya ni piensan en el dinero, ¿no? No porque os duele demasiado la conciencia de que es imposible ganarlo. No se te escucha, Enrique Badosa. ¿Qué estabas diciendo? Repítelo, por favor. Perdón, replicaba que claro que pensamos, más que vosotros por el hecho de que no ganamos nada. A eso me refería. Bueno, lanzo otro tema. No, perdona. Iba a hacer un apunte porque esta mañana justamente Ángeles Caso, ¿está abierto el micrófono? Sí, se oye. Sí. Ángeles Caso comentó sobre la dificultad que tenían hoy día los escritores de vivir de la literatura de una manera digna. Y también apuntaba... hoy día igual que siempre. Hoy día igual que siempre. Bien. Y también apuntabas pues que era la única profesión en que realmente esto sucedía, que no sucedía con la arquitectura ni con otras profesiones y demás. Yo estoy de acuerdo en que probablemente los escritores tienen una verdadera dificultad en llevar una vida digna ganando solamente su vida con la literatura, pero me parece que este caso es extrapolable también a los demás ámbitos de las artes, porque por ejemplo los músicos o los pintores tienen también verdaderos problemas. Yo no he dicho exactamente eso, no. Yo lo que he dicho es que en esos otros sectores del mundo artístico, en la pintura, en la literatura, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en el cine, en el mundo de la interpretación, se considera bueno aspirar a vivir de eso. Y en cambio en el mundo de la literatura no se considera bueno aspirar a vivir de la literatura. Es como si uno se estuviera vendiendo de alguna manera. Eso es lo que he querido decir. Por supuesto, es tan difícil triunfar en el mundo de la pintura, en el de la música o en el del cine, como triunfar en el nuestro, supongo. Pero en esos mundos se considera legítimo que se aspire a dedicarse exclusivamente a la obra artística y por lo tanto a recibir a cambio de eso unos ingresos económicos que te permitan subsistir. Y en cambio en el nuestro no, está mal visto. Eso es lo que quise decir, que es distinto. Quizá sí. Bueno, el último asunto ese que iba a lanzar, y ya en cuanto lo discutamos un poco nos vamos.
¿Para quién se escribe? Porque esta es una eterna discusión que yo mantengo con mis amigos escritores. Parece ser que hay muchísimos escritores, la mayor parte, el 99,99%, que desean encontrar muchos lectores y que consideran, por lo tanto, que la literatura es comunicación con el prójimo. Luego hay otros escritores, muy poquitos, un 0,1%, entre los cuales me cuento yo, que pensamos que la literatura es sobre todo expresión y que la literatura stricto sensu termina en el borde de la máquina de escribir, si es que escribimos a máquina, y todo lo demás es sociología, es dinero, es éxito, fracaso, esos dos impostores, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría, se supone que los 4 escritores que están presentes aquí en la tarima, pues han venido aquí sustancialmente para buscar más lectores, ¿o no? Sí, pero comunicación, expresión, lectores. Hay una cosa que es mientras escribes y luego cuando ya lo tienes acabado. Bueno. Yo creo que mientras escribo, yo en la vida me siento muy torpe y muy borrica. Lo he dicho muchas veces, muy verborreica, muy errática, y en cambio escribiendo creo que la literatura es el mejor instrumento de conocimiento que hay en el mundo. Pero también de conocimiento de uno mismo, ¿no? De conocimiento de uno, es una búsqueda de la propia identidad. Es decir, tú mientras escribes, no es que yo sepa una serie de cosas que me propongo comunicar a mi prójimo filantrópicamente, sino que yo estoy descubriendo, es decir, la escritura, el proceso de escritura de cada cuento, de cada novela, es una aventura del conocimiento y no sé muy bien lo que busco al principio. Parto de una idea nebulosa, imprecisa, y es en el camino donde vas descubriendo una serie de cosas. Es decir, yo no estoy enseñando nada a nadie, ni comunicando nada a nadie, estoy buscando. Ahí, y en general buscando más que encontrando, probablemente, ¿no? Y lo que una pregunta siempre atrae a otra. Además, Fernando, esa pregunta de para quién se escribe, yo creo que tiene otra pregunta previa, que es por qué se escribe, ¿no? Cuando buscas o cuando lees en otros escritores o te preguntas a ti misma por qué escribo, al final encuentras siempre como sensaciones, ¿no? Necesito sacar, algunos han dicho, es como un tumor, es como un nudo en la garganta, decía Robert Frost, y yo comentaba el otro día, para mí es un nudo en el estómago. Entonces, a partir de esa sensación corporal, que efectivamente se acaba en la máquina de escribir, primero, ¿por qué escribo? Y como no puedo hacer otra cosa y tengo que sacar eso y esa búsqueda, escribo. Y a partir de ahí es cuando se plantea el siguiente paso, quiero vivir de esto. Y si quiero vivir de esto, necesito algún lector, como también en una medida les pasa a los poetas, algún lector se necesita. Quiero vivir de esto, no quiero dedicarme a esto a tiempo total. Que sea mi profesión, ¿no? Mi oficio de escribir. ¿Quieren decirnos algo desde el patio de butacas? Me gustaría formular una pregunta, así un poco genérica para todos ustedes, y es que yo considero que el hecho de escribir, una de las intenciones de escribir es el deseo de intentar retratar, plasmar unas frustraciones, unas pasiones, unas alegrías, tal vez por intentar olvidar el tedio existencial y ya a largo plazo por tratar de postergar en el olvido, o mejor dicho, en el universo del recuerdo, esas frustraciones y esas pasiones. Mi pregunta es, ¿en qué medida sucede esto en vosotros? A mí es que me sugiere algo rápidamente. Yo creo que en la vida, en la inmediatez, en el fragor de la batalla, se te escapan las cosas. Y no tienes esa capacidad de verlas con matices que requiere cierta distancia. Entonces creo que en mi caso escribo para entender las cosas. Por eso, porque en lo inmediato me pierdo, me siento eso. ¿Consigues entenderlas a través de lo que escribes? No, pero lo intento. Bueno, bandera blanca, termina esta batalla no de flores sino de versos. Compren mañana por lo menos un libro. 2 sería mejor y 22 ni les cuento. Tanto si son ustedes catalanes y devotos de San Jordi, yo no soy el dragón, aunque por mi apellido lo parezca, como si no lo son. 400 millones de hispanoparlantes que algunos también hablan catalán, gallego o vascuence. 400 millones de libros vendidos en un solo día. Vendidos y además, y después leídos. Sería un sueño, pero a veces los sueños se realizan y para demostrarlo vamos a cerrar esta hora de amor colectivo, de amor clamoroso a la literatura, con la lectura de un fragmento de lo que es el género madre del arte de escribir, la poesía. Y la poesía, en este caso, procede de la poderosa entraña lírica de Jesús Hilario Tundidor, gran poeta zamorano, como lo fue también Claudio Rodríguez, salud Claudio, va por ti,
gran poeta zamorano decía que tenía que estar hoy aquí, pero que se nos había perdido por los dédalos de la poesía Camino de Tarragona. Resulta que cuando estaba ya el acto muy avanzado, ha aparecido, está allí Jesús Hilario Tundidor. Hombre de Dios, ¿dónde te habías metido? ¿Cómo llegas tan tarde? No te quites el sombrero, que se te ve el poco pelo que te queda. Que se retrasó el tren. Por eso por lo que llevas sombrero. Se retrasó el tren. Ah, se retrasó el tren. ¿Venías de Zamora o qué? No, venía de Madrid. Bueno, el último libro de Jesús Hilario Tundidor, que ha sido publicado por Hiperión, se llama Las llaves del reino. Por cierto, Jesús, esto me recuerda una de las frases que poco antes de morir repetía más a menudo ese acérrimo republicano que fue don Pepe Bergamín. Decía: mi mundo no es de este reino. ¿Este reino tuyo cuál es? Intento conocerlo, por eso el título del libro son Las llaves. Pues vamos a escuchar con atención el poema de Las llaves del reino de Jesús Hilario Tundidor, que se titula Caminos de Ávila. De roca, musgo y ánima este duro paisaje, y la encina a la que abrazo y siento su vibración. Esta tierra que piso me estremece, esta mirada entre sierra y baldío, y un poco más llanura, y un poco más azul. Azul que es cuerpo y mano y amenaza hasta que el sol revienta en el espíritu y la tierra no es tierra ni lo azul es azul. Y el hombre sabe que está en aquello mismo que contempla. Así la rosa de Juan Ramón y naturalmente la rosa del día de San Jordi, la rosa del día del libro. No se olviden de que ya se nos echa encima esa gran jornada. Procuren estar a la altura de la circunstancia. Hoy más que nunca, apaguen este chisme y lean. Buenas noches.